Si uno se golpea el dedo con un martillo, no dice, pero por Zeus. Ahora, Pandora no pasa nunca de moda. Esto es una caja de Pandora, estás abriendo la caja de Pandora. ¿Qué pasa con Pandora? Muy bienvenidos una semana más. Antes que nada, quiero agradecer a todos los que se están suscribiendo y de a poquito estamos haciendo ahí comunidad, así como los mensajes que me dejan. Los agradezco muchísimo, enormemente. Pasemos a nuestro tema de hoy, porque después me pongo a hablar y ya los que vienen viendo mis videos me conocen que como que no paro. Pandora es un mito griego y ya se imaginarán que como todo mito griego es bastante truculento y además de eso tiene distintas acepciones, distintas derivaciones esta historia. Pero para poder entrar a ver qué es lo que pasa en el arte y qué pistas nos pueden dar algunas obras de arte sobre esta historia, tenemos que hablar de Prometeo y de su hermano Epimeteo. Prometeo y Epimeteo eran titanes de segunda generación. Generación. Ustedes saben que los titanes gobernaban antes que los dioses del Olimpo. Si no lo saben, ya se enteraron. Cuestión es que como los titanes veían que iban a perder su lucha por el poder con Zeus, Prometeo, que es el que se adelanta a las cosas, Prometeo, hace un pacto con Zeus y se hacen amigos. Entonces Zeus, para celebrar esta amistad, les permite a Prometeo y a Epimeteo que creen vida en la tierra. Epimeteo se dedica a crear todos los animales y usa, todos los tipos de pelajes, los hace así como todos bonitos. Prometeo se dedica a crear los hombres. Y se tomó tanto tiempo perfeccionando a los hombres que, ¿qué le pasó? Y se olvidó de ponerles abrigo, se olvidó de ponerles pelos. Cuando se da cuenta, va a buscar a ver qué quedaba en el stock de remanente de pelucas y se da cuenta que Epimeteo las había usado todas. Y entonces, ¿qué hace Prometeo? Bueno, va y habla con Zeus. Le dice, mira, Zeus, la verdad que cuando fui al almacén de pieles ya no quedaba ninguno, se los usó todo Epimeteo. Esta gente se me va a morir de frío, yo la tengo que abrigar de alguna manera. ¿Qué te parece si les doy el fuego? Zeus le dice, mira, amigo, todo lo que vos quieras, pero el fuego es de los dioses. El fuego tiene que estar en el Olimpo, no pueden los hombres tener fuego. Prometeo le dice, ok, ya veré cómo me arreglo. Y hace trampa. Hace trampa en dos sentidos. Lo primero que hace es darle el fuego a los hombres. Y lo segundo que hace es la trampa en los sacrificios. ¿Qué pasa? Dice, los hombres tienen que comer. Entonces, lo que les dice a los hombres es que pueden hacer sacrificios a los dioses del Olimpo, pero que pueden en el sacrificio entregar los huesos bien cubiertos con grasa y ellos quedarse con la carne para poder alimentarse, ¿no? Bueno, Zeus es un dios, digamos, es el batidios, ¿no? O sea que sabía que Prometeo se la estaba mandando, la verdad es esa. Y dice, mira este loquito, y lo castiga. Uno de esos castigos es crear a Pandora. Empezamos a indagar qué hay en la historia del arte respecto a las representaciones de la historia del mito de Pandora. Resulta que no hay tanto, no hay tanto como uno creería. Por supuesto, en Grecia se lo representó muchísimo, en vasijas y ese tipo de cerámicas. Pintura griega no llegó hasta nuestros días, así que no tenemos ahí referentes. Roma no retoma el mito de Pandora, es como medio confuso para los romanos, entonces lo deja ahí poco y nada mencionado. Lo mismo discurre hasta la Edad Media, pero con el movimiento del neoclasicismo, el romanticismo, los prerrafaelitas, o sea, estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX, es como que Pandora emerge. Por cierto, vamos a aclarar, los prerrafaelitas es un grupo de pintores británicos que lo que buscaban era tomar el aspecto formal de la pintura pre a Rafael, por eso prerrafaelitas. Saltando este paréntesis,
Para acompañarnos en el mito de Pandora, traje estos frescos de Henry Howard. Henry Howard es un pintor academicista neoclásico británico y esto lo hizo en el techo de una estancia que hoy por hoy es un museo. Y más o menos nos ayuda a acompañar el mito de Pandora. ¿Y por qué lo elegí a Henry Howard? Porque es uno de los pocos que más o menos cuenta toda la historia del mito. Vamos a ver otras obras también y otras representaciones. Dijimos que vamos a estar buscando pistas de quién abrió la caja de Pandora. Y la verdad es que casi todas las obras son Pandora con una caja, con un box, con un alajero. No hay nada que nos cuente la deriva de cómo se creó Pandora y demás. Así que vamos a acompañarnos de estos frescos de Henry Howard para saber quién es Pandora. Nos habíamos quedado con un Zeus profundamente irritado por el doble engaño de Prometeo. ¿Qué es lo que hace Zeus? Bueno, le manda un WhatsApp a Hefesto y le dice, crea una mujer de arcilla. ¿Y qué es lo que hace Zeus después de esto? Bueno, le pide a Hermes que la dote de esencia humana. Dotarla de esencia humana implica darle un carácter inestable, que sea falaz, que sea un poco mentirosa. De eso se encarga Hermes. A su vez también le pide a Afrodita y a Atenea que le den sus atavíos, que la embellezcan. Y bueno, recurre a todo el Olimpo, hay que decirlo, para que la vayan dotando de distintas cosas. Ahí mismo es donde se le pone el nombre de Pandora, nombre que en realidad significa muchas cosas, pero bueno, en general es como un regalo de todos, sería como la acepción más común. Lo que vemos justamente en esta representación, muy neoclásica en el estilo, ¿no? tipo friso griego, es cuando están todos los dioses preparándola. Vemos que está Diana, que está Marte, que está Venus, que está Cupido, Cibeles, Juno, Baco. Y ya vemos que también está presente el jarrón, ese jarrón fatal que estaba lleno de aspectos dañinos, de todas las maldades que podían hacer daño a la humanidad. ¿Por qué Zeus quiere obviamente vengarse de los humanos? Bueno, porque los había creado Prometeo. Me interesa el detalle de Mercurio que se está poniendo las talarias. Las talarias son las sandalias aladas que lo hacían de justamente Mercurio el mensajero, porque fue Mercurio quien la llevó. ¿Y a dónde la llevó? Bueno, la llevó para presentársela a Epimeteo. Dijimos que Prometeo es el que piensa por adelantado, el que se anticipa a las cosas. Bueno, adivinen qué significa Epimeteo. Es el que va por detrás, el que llega tarde. No voy a decirle tonto porque, creó los animales. Pero como era medio lento Epimeteo. Prometeo ya le había advertido cuando, Zeus hizo un primer castigo, ¿no? Con Prometeo, pero ese es otro mito y no me quiero meter ahora para marearlos. Ya le había advertido a Epimeteo, no aceptes ningún regalo de Zeus. Y acá Henry Howard nos muestra cómo Epimeteo está ahí esperando prácticamente con los brazos abiertos para recibir a esta belleza que es Pandora. Y por supuesto, como dijimos, ¿no? Está siendo trasladada en este caso por Mercurio. Y acá, como siempre, aparecen 1000 interpretaciones. Pero para resumir un poco la historia, Epimeteo recibe a Pandora con su, vamos a decirle caja todavía, con su caja y se casa con ella. Y acá Henry Howard nos sigue relatando el mito y ¿qué es lo que dice la acepción más común? Bueno, es que Epimeteo y Pandora ya estaban casados y estaba ahí el jarrón, ¿no? La caja. Y en algún momento, por curiosidad, Pandora abre esa caja y claro, ve que empiezan a salir todos los males posibles. La cierra o trata de cerrarla rápidamente y lo que queda dentro es la esperanza. Y así nos cuenta esta historia Hesíodo. Repleta de males está la tierra y repleto el mar. Las enfermedades, ya de día, ya de noche, van y vienen a su capricho entre los hombres, acarreando penas a los mortales en silencio, puesto que el providente Zeus les negó el habla. Y así no es posible escapar de la voluntad de Zeus.
Y hasta aquí el mito más o menos conocido de Pandora. Ahora se abre un mundo de posibilidades y también una serie de errores. Y mientras miramos esta obra de Jules Lefebvre, que es un pintor academicista francés, obra que está en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, que es de una delicadeza sublime, nos tenemos que preguntar lo siguiente: ¿en qué momento lo que llevaba a Pandora empezó a ser una caja? Sí, porque lo que Pandora llevaba no era una caja. Es fantástico el mundo. Si esto no los entusiasma, la verdad yo ya no sé qué decirle. Resulta que Erasmo de Rotterdam, que hizo una traducción de esta historia griega, cometió un error. En 1508, él haciendo esta traducción, interpreta erróneamente la palabra paitos y la traduce como, o entendió que era pixis. Es decir, Erasmo de Rotterdam pensó en este pixis, que por ejemplo estamos viendo ahora en el Museo Británico, que es un joyero que se usaba como joyero en la antigua Grecia. Pero en realidad el paitos era una tenaja ovoidal que se usaba para llevar habitualmente aceites y bueno, un contenedor de aceites en general. Hablando de errores y equivocaciones o interpretaciones distintas de la historia de Pandora, aprovecho y vamos viendo esta obra de un prerrafaelita que es William Waterhouse, que ya acá, bueno, es un cofre enorme, ¿no? La famosa caja de Pandora. Mientras la observamos con todos sus detalles, porque es una obra exquisita y muy, muy delicada, hay que decir dos cosas. El otro problema con Pandora es el nombre, porque realmente no está clara la raíz del nombre de Pandora. Y así como habitualmente se le interpreta que es el regalo de todos, bueno, por ejemplo, para Robert Graves significa la que da todo. Y la que da todo es algo totalmente distinto, porque también hay una interpretación de esta historia que decía que en realidad lo que contenía ese paitos no eran todos los males, sino eran todas las bondades. Bueno, elijan su propia aventura. Por algo los romanos dijeron, esto es un lío, no nos vamos a meter. Y mientras nos pasamos a otro tipo de delicadeza, que es la barroca, con esta obra de Pandora de Nicolas Regnier, que es un seguidor del tenebrismo, del caravallismo, y que ustedes ya perfectamente lo pueden detectar por el uso del claroscuro, por esa oscuridad que envuelve la atmósfera, pero con una luz aplicada sobre los colores que la hace absolutamente delicada y llamativa, sin ninguna duda. Vamos a usar esto para preguntarnos lo siguiente: ¿quién abrió la caja de Pandora? Les doy una pista. Miren estas dos esculturas del Greco. Están atribuidas al Greco, ¿eh? No se sabe porque es muy difícil. El Greco hizo muy poca escultura, hay muy poco con que comparar, pero están atribuidas al Greco. Sobre todo por el estilo de esas figuras tan manieristas, ¿no? Tan estilizadas y demás. Greco, que venía de la isla de Creta, o sea, era griego, y parece que estudió el mito desde una acepción bastante más antigua, nos da algunas pautas de que quizás no fue tan así como lo conocemos. Mirando estas estatuillas, lo que vemos es que primero tiene un paitos en la mano, es decir, no tiene una caja. Y el que lo tiene o el que lo sostiene o lo lleva consigo es Epimeteo. Y hay que decir la verdad, así como Erasmo de Rotterdam se equivocó con el tema de si era caja o era vasija, sí fue el primero o uno de los primeros que dijo que en realidad Pandora no abrió la caja, sino que fue Epimeteo, que además ya sabemos que era el que pensaba después, ¿no? El que venía después a razonar las cosas después de que las hacía. Pandora, ¿para qué le iba a abrir? Ella, junto con la vasija esta, eran el regalo para Epimeteo, con lo cual tiene mucho más sentido que sea Epimeteo el que la haya abierto y no Pandora. Es más, hay un libro muy interesante que si tienen en algún momento ganas de ahondar en toda esta historia de Pandora y las distintas interpretaciones que tuvo a lo largo de la historia, que es de Panofsky, que se llama La caja de Pandora, y lo que él hace es estudiar cómo fue variando este mito, y cuando va a las fuentes más clásicas, él encuentra que en ningún momento se dice que la caja es de Pandora, o sea que era su pertenencia, nunca fue su pertenencia. Con lo cual es probable que durante milenios hayamos acusado a Pandora de un crimen que no cometió. Por supuesto, esta historia de Pandora y Epimeteo después se terminó asociando mucho a lo que fue Adán y Eva, y ya sabemos que la mujer es culpable. Pero habría que hacer un poco de justicia, y cuando uno va a las fuentes, nadie dice que haya sido Pandora.
pero hubiese sido interesante, ¿no?, hacer una entrevista a Prometeo, a ver qué opinaba de su hermano y de quién había abierto la caja, ¿eh? Hasta aquí el recorrido por el mito de Pandora y por estas obras de arte que nos permitieron no solamente hacer un relato de lo que sucedió, sino también empezar a encontrar algunas pistas, gracias al Greco, de que quizás la estábamos acusando de algo que no correspondía. Muchas gracias una vez más. Nos vemos la próxima semana. Como saben, si les gustó esta historia, siempre se agradece un like. Cualquier comentario, cualquier duda, cualquier tema que quieren que tratemos, acá, encantada de tomar el desafío y de compartir estas historias de arte. Muchas gracias.